Cultivando el medio ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra. ¿Qué pasaría si una plaga o un desastre natural o el propio cambio climático extinguiera una variedad o un cultivo? Habiendo padecido una pandemia, ¿podemos considerarlo un hecho inverosímil en los tiempos actuales? Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria, y en este tercer episodio de Cultivando el Medio Ambiente vamos a hablar de lo que podríamos presentar como los guardianes de los cultivos del futuro, aunque técnicamente se denominan bancos de semillas o de germoplasma. En la década de 1840, el tizón o mildiu de la patata fue una enfermedad que arrasó los cultivos de dicho tubérculo en toda Europa, y en el caso concreto de Irlanda tuvo una repercusión desproporcionada, produciendo la conocida Gran Hambruna, un periodo de inanición, enfermedad y emigraciones masivas. Décadas más tarde, el pulgón que causa la filoxera llegó a Europa y su expansión fue tan desastrosa que llevó a que entre 1870 y 1930 se arrancaran más de 5 millones de hectáreas de viñedo. En la actualidad, los cultivos tampoco están libres de este tipo de enfermedades. Y como ejemplo, basta nombrar a la Xylella fastidiosa, letal para olivos, viñedos y árboles frutales, o al Huang Longbing o HLB, la enfermedad de las ramas amarillas que tiene en jaque a los cítricos de medio mundo. Para salvaguardar todas las especies cultivables de la tierra, en el año 2008 se inauguró un banco de semillas subterráneo conocido popularmente como la Cámara del Fin del Mundo. Banco ubicado en el archipiélago de Svalbard, Noruega, en el lugar habitado más cercano al Polo Norte. Sin embargo, mucho más cerca, en España, contamos con 35 pequeños Svalbard o lo que es lo mismo, 35 bancos de semillas y germoplasma que desde hace décadas preservan el origen de los cultivos del futuro. Y los bancos de germoplasma, digamos que son ese reservorio, esa hucha para la sostenibilidad de la agricultura, ¿no? Aquí tenemos unos materiales que los tenemos preparados, los debemos tener preparados por si hacen falta. Acabas de escuchar a Lucía de la Rosa, investigadora del Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Una de las labores de Lucía de la Rosa es coordinar los bancos de germoplasma de la red del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación que tenemos en España. Gracias a esta conversación, nos vamos a dar cuenta de la importancia de estos reservorios, como ella los llama. Pero comenzamos por el principio. ¿Qué es un banco de semillas o de germoplasma? Vale, pues explico. Un banco de germoplasma es un sitio donde se conserva diversidad y los bancos de germoplasma pueden conservar animales, plantas o microorganismos. Cuando hablamos de bancos de semillas nos estamos refiriendo a instituciones que conservan la biodiversidad de plantas cultivadas o plantas silvestres y que la conservan de distinta forma. En un banco de semillas se conservan semillas porque hay especies vegetales que se reproducen y se mantienen por semillas, pero también son bancos de germoplasma vegetal los que mantienen colecciones de árboles o de cepas de vid. Lo que guardamos son muestras de toda esa diversidad, en nuestro caso en forma de semillas, de las variedades que han tenido tradicionalmente los agricultores, las variedades locales, de especies silvestres relacionadas con estas variedades cultivadas o de especies cultivadas que ya no están en explotación, que ya no se cultivan. Hablando también de bancos de semillas, tengo que decir que es una forma de conservación ex situ. Quiere decir que nosotros vamos allá donde se están desarrollando las variedades que interesa conservar, cogemos una muestra y la guardamos en un sitio. Hay otros sistemas de conservación de la biodiversidad, especialmente de plantas, que se llaman sistemas de conservación in situ, por los que las semillas, las plantas,
están en su ambiente natural. Y ahí me estoy refiriendo a los parques naturales, a los parques regionales, a la red Natura 2000, que también conservan plantas, pero las conservan in situ. Y también decir que obviamente a la hora de conservar lo ideal es aunar estos dos tipos de conservación, ex situ e in situ. ¿Qué trabajo realizáis en los bancos de semillas? Porque claro, pensando en que es guardar semillas, pues a lo mejor dices, bueno, pues es que se guardan las semillas en un sobre, en un cajoncito y ya está, ¿no? Pero creo que no, me parece que no es así, No, ¿no? es un poquito más complicado. A ver, nosotros conservamos semillas, pero las conservamos de tal forma que permitimos su mantenimiento a lo largo del tiempo. Y cuando me refiero al tiempo, me refiero a muchos años. Entonces, para permitir que esas semillas sigan viviendo dentro de muchos años, hay que tener unas metodologías de trabajo que implican, por un lado, tener semillas en buen estado inicial, en buen estado de germinación. Las vamos a someter a unos procesos de desecación hasta que pierdan humedad en el interior de la semilla hasta el 5 o 7% aproximadamente, con lo cual paramos los procesos metabólicos de la semilla, que es un organismo vivo, y después esas semillas en ese estado de desecación las guardamos en recipientes absolutamente herméticos a la humedad y las conservamos a temperaturas frías. Esa es la parte estricta de conservación, pero para llegar a conservar una semilla tenemos que haber hecho un trabajo previo, que es ir a buscar esas semillas, qué materiales nos interesa conservar y por qué. Nuestro programa nacional dice que conservamos semillas de variedades o ecotipos que están en riesgo de extinción. Entonces nosotros lo primero que hacemos es detectar que la agricultura está perdiendo diversidad, que eso ya lo detectó la comunidad científica desde los años 60 del siglo pasado, y lo que hemos hecho tradicionalmente ha sido ir a visitar a los agricultores que mantenían esas variedades locales a través de una sistemática también de trabajo que incluye la prospección de información, la búsqueda de semilla, de materiales que pueden ser de interés. Vamos a visitar a los agricultores, hablamos con ellos, nos dan una pequeña muestra de sus semillas y la información asociada pues, de su uso de calendarios de siembra, por ejemplo. Y cuando el material llega aquí, lo limpiamos. Como normalmente los agricultores nos dan una cantidad pequeña de semillas y nosotros tenemos que tener una cantidad más grande para poder suministrar, pues esos materiales muchas veces los tenemos que llevar al campo, hacer un ensayo de multiplicación para tener más semillas. Cuando dices que los lleváis al campo, es que los cultiváis, ¿no? Que cogéis esas semillas y las cultiváis. Exactamente. Aquí nosotros trabajamos, el Centro de Recursos Fitogenéticos está en Alcalá de Henares en una finca agrícola. Nosotros somos agricultores a pequeña escala. Cuando un agricultor nos da una muestra, no sé, de 60 semillas de una de sus variedades de judías, nosotros con 60 semillas no tenemos bastante material para conservar, de forma que conservemos y podamos dar ese material a quien lo pida. Entonces ponemos ensayos de campo, cultivamos muchas cosas y muy distintas. Hablamos de sembrar, pero todas aquellas producciones agrícolas que no se siembran, que se plantan, es decir, que se necesitan esquejes o plantones, ¿eso cómo se conserva? Pues se conserva en colecciones en campo. Nosotros ahora mismo no tenemos prácticamente colecciones en campo, pero dentro de la red hay colecciones de frutales, hay colecciones de vid, hay colecciones de olivos, que normalmente son colecciones que ya se han hecho hace mucho tiempo, porque todos estos cultivos, lo que se cultiva preferentemente son las variedades tradicionales, la garnacha, el billo, todas las variedades de vid no proceden de programas de cruzamiento, no son variedades modernas, son variedades antiguas. Y se cultivan en el campo, en arboretos, o sea, se tienen colecciones de árboles de las distintas variedades de cada cultivo, por ejemplo. Ponme algún ejemplo, sí. Pues, por ejemplo, mira, aquí al lado está el IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Rural. En el IMIDRA hay una colección que tiene de más de 3.500 muestras de vitis vinífera, la vid cultivada para vino y para uva de mesa. Entonces ellos tienen todas esas muestras de todo ese número de cepas en el campo. Tienen varios pies de cada una de esas cepas y están sembradas. Están en el campo y se hacen las labores culturales propias de la vid. Cuando alguien solicita de ese tipo de material, lo que se da es un esqueje. Entonces el destinatario del material tendrá que tener pues, su portainjertos adecuado para su terreno para injertar esa ramita que se le manda.
Y con los frutales, melocotoneros, albaricoqueros, higueras, todos ese tipo de especies se mantienen en el campo como colecciones de árboles. ¿Y qué otras colecciones hay? Nos has comentado la de la vid, olivar, ¿qué más puede haber? Pues mira, están las colecciones de manzano, están las colecciones de peral y hay otras colecciones que también son complicadas de mantener, por ejemplo, las colecciones de patata. Las patatas no se mantienen por semillas, se mantienen los tubérculos. Entonces, aquí en España la colección de patatas está en el Neiker, que es un centro de investigación agraria del gobierno vasco que está en Vitoria. Entonces, ellos mantienen las colecciones de patatas de toda España, que se han ido recogiendo en los trabajos de recolección que hemos hecho los que nos dedicamos a estas cosas. Y ellos las mantienen en 3 formas distintas. Por un lado, lo que hacen es cultivar y cosechar y recoger todos los años, porque las patatas se multiplican a través de la propia patata del tubérculo y se mantienen clones. Otro sistema que tienen es un cultivo aeropónico, que tienen las patatas sembradas en una estructura que ves las raíces en el aire, y también mantienen algo de cultivo in vitro, en viales in vitro en cámaras climáticas. Esa es una colección difícil porque tienes que trabajar con ella todos los años. Igual de complicada es la colección de ajos, que ahora está en el IRIAF, en Albalá de Jito, en Cuenca, porque los ajos no se mantienen por semillas y los dientes de ajo los mantienes una temporada y cada temporada hay que sembrar en el campo y volver a cosechar, estudiar cómo están de nemátodos o de virus y volver a sembrar la campaña siguiente. Ahí se está trabajando mucho para intentar establecer bancos in vitro de ajo, como el crocus, el azafrán, que también hay una colección en Cuenca. También tienen que sembrar con mucha frecuencia porque los bulbos de los azafranes que tienen una colección internacional se mantienen unos años en el campo y hay que coger los bulbos algún año y volverlos a sembrar cada 3 o 4 años. O sea que mantener toda esta diversidad es complicado. Es complicado, necesita infraestructura y necesitas personal para mantener todo esto vivo. Son archivos vivos, es lo que quería apuntar. Claro, pero es que el tema es que tienen que estar vivos, que no es que yo guardo una semilla en un banco, porque en nuestro protocolo de trabajo, además de recolectar, llevar al campo, multiplicar y caracterizar, nos tenemos que asegurar que esas semillas se mantienen vivas. Y la forma de ver que un material está vivo es germinarlo y ver cómo está de viabilidad. Tenemos unos estándares según protocolos internacionales y si después de estar 20 años una semilla en nuestra cámara de -20 o de -5 detectamos que hay una pérdida de viabilidad, o sea que germinan menos semillas que cuando la guardamos la vez anterior, también llevamos el material al campo, hacemos un ciclo de cultivo y refrescamos la semilla. Entonces hay que mantener el material vivo, ¿no? Esto no es como un museo en el que las cosas están ahí y no se tocan. O sea, se tocan. Aquí, de hecho, una de las actividades que siempre nos lleva mucho, consume mucho tiempo y necesitamos siempre es hacer los controles de viabilidad. ¿También se archivan en los bancos de semillas y de germoplasma las variedades comerciales? Sí, también, pero no todas. Vamos a ver, como ya he indicado, lo que se conserva en los bancos de germoplasma, al menos en nuestro país, son variedades en riesgo de erosión genética. Las variedades comerciales que venden las casas de semillas y que puedes comprar en una tienda, en una cooperativa, no tienen riesgo de erosión. Esas no tenemos que guardarlas porque están a disposición de cualquier usuario. Pero las variedades comerciales tienen un periodo de vida y se sustituyen por otras variedades comerciales, al igual que las variedades tradicionales se sustituyeron. Esto, la oferta varietal es muy dinámica. Entonces, cuando una variedad comercial deja de estar en el mercado, digamos, entonces sí que se incorpora a las colecciones de los bancos y tenemos variedades antiguas que en algunos momentos interesa recuperar. Pues por lo que sea, porque eran más rústicas, porque aunque producían menos, producían mejor en unos suelos más salinos o con más aluminio. Entonces esas variedades comerciales que llamamos obsoletas también las conservamos. ¿Cuántas variedades podéis tener almacenadas en los 35 centros o 135 bancos de germoplasma, más o menos? Nosotros mantenemos una base de datos con la información de todo lo que está conservado en todos los bancos y esa base de datos alimenta una aplicación online que se llama Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos. Ahora mismo en todos los bancos, en total, en todos los bancos de nuestra red, estamos conservando unas entre 85.000 y 90.000 muestras de todo tipo de especies, de frutales, de tubérculos, de especies que se reproducen por semillas. Según el Ministerio de Agricultura, España es uno de los países de la Unión Europea más ricos en agrobiodiversidad. Los factores que han propiciado este hecho son varios: su situación geográfica, la constitución de sus suelos, su orografía. De esta manera,
En España contamos con climas y, por tanto, también con cultivos que se desarrollan en territorios que van desde templados y húmedos a subtropicales y desérticos, pasando por el clima mediterráneo. Además, nuestro país cuenta con una experiencia de décadas a la hora de preservar la biodiversidad y sus especies cultivables. Si tenemos que poner un punto de inicio de actividades formales, todos situamos ese punto en el 1966, que es cuando se creó el primer banco de semillas en España, cuyo objetivo era la conservación per se. O sea, se creó una institución en la Escuela de Agrónomos de Madrid, que fue un banco de semillas que actualmente se llama Banco César Gómez Campo, en homenaje a su creador. En este banco de semillas se guardaban sobre todo muestras de especies silvestres del género Brásica, que son las coles, repollos, coliflor, que España es una zona de diversificación, y se guardaban también especies amenazadas. Pero antes de que se crease este banco ya había colecciones de recursos genéticos que utilizaban los mejoradores en sus trabajos. Por ejemplo, el Instituto de Cerealicultura, que se creó en los años 20 del siglo XX, ya tenía colecciones de trabajo para obtener las variedades de cereales que se empezaron a cultivar y que resultaron de la mejora científica, digamos. Entonces, esas colecciones que datan ya de los años 20, de los años 40, de los años 50, que se fueron haciendo, cuando se creó el primer banco de semillas oficial de especies cultivadas, que fue el nuestro, que se creó en 1977, incorporó esas semillas ya, esas colecciones de mejorador. Previamente había otras colecciones todavía, quizá la más antigua sean las colecciones de vides que se agruparon después de la plaga de filoxera, que fue un insecto que afectó a toda la viticultura en Europa a final del 19. Entonces hubo algunos pies, algunas vides que sobrevivieron a la plaga porque tenían resistencia natural a ese insecto que vino de América, en cepas que en América sí que había resistencia de todas las cepas, pero en Europa no. Entonces, parte de esa colección que se estableció en un centro en La Rioja, en Haro, parte de esa colección es la que está ahora en el IMIDRA, de la que os he hablado antes. O sea que, digamos que hay una tradición ya que empieza a final del XIX, que se va consolidando a lo largo del siglo XX, y ya en el 1977 se encomendó al INIA, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, la misión de conservar la biodiversidad del país. Entonces, en esos momentos se recibió un fuerte apoyo de la FAO y del Banco Mundial, se empezaron a hacer trabajos de recolección por el país, principalmente se recolectaron gramíneas y variedades tradicionales de cereales que ya estaban siendo desplazadas por variedades de la mejora, y también se empezaron a recolectar leguminosas cultivadas como los altramuces, que en España había una gran diversidad para esas fuentes y que no se estaban conservando en ningún sitio. Entonces los trabajos empezaron en el 77, ya hubo una orden ministerial sobre conservación del patrimonio vegetal en 1981, entre el 81 y el 93 hubo una reestructuración del país, se pasaron competencias a las comunidades autónomas, entonces se hizo una nueva orden ministerial en el 93 y en 2006 se dictó la primera ley que hacía referencia a la conservación de recursos fitogenéticos. Entonces, ya somos un sistema maduro, tenemos más de 40 años, estamos organizados en una serie de bancos, ahora mismo somos 35 bancos, que constituyen lo que se llama la red de trabajo del Programa Nacional. Y una cosa, Lucía, si a un banco de semillas o de germoplasma le ocurre algo, ¿qué pasa con esas semillas y con ese germoplasma? ¿Desaparece? Vamos a ver, para evitar esos males procuramos hacer duplicados de seguridad. Vamos a ver, en el caso de nuestro centro, nosotros somos un banco de semillas y trabajamos principalmente con cereales de invierno y leguminosas grano, pero otro de nuestros cometidos es ser la copia de seguridad de todas las muestras de semillas que se conservan en otros bancos de España. Entonces nosotros tenemos esa copia de seguridad. En el caso de las especies que se reproducen por semillas, tenemos un porcentaje muy elevado duplicado, no tenemos miedo por ahí de que haya pérdidas de material. Y en el caso de las especies que se reproducen vegetativamente, el tema es más complicado. Porque, yo que sé, por ejemplo, después de muchos años de trabajo se consiguió hacer una copia de seguridad de la colección de olivos de Córdoba en una parcela distinta a la que está la colección principal, que es en un IFAPA, en un centro de investigación regional de Andalucía,
que está en Córdoba. Bueno, pues ahora hay otra colección en Jaén, ya está duplicada. Eso siempre es peligroso, claro. Tener una colección de manzanos de Asturias, por ejemplo, la de Villaviciosa, solo en un sitio, pues en estos tiempos es peligroso, pero por muchas cosas. Es peligroso porque puede haber un incendio, una inundación o puede haber una plaga en el campo que arrase toda esa diversidad. Entonces procuramos hacer copias de seguridad. ¿Puede haber una plaga en el campo que elimine un cultivo, como ocurrió con la filoxera a finales del siglo XIX? A ver, eso puede pasar, igual que hemos tenido la pandemia del coronavirus, que también, menos mal que había diversidad en el género Homo sapiens, que si no nos lleva a todos por delante. Vamos a ver, con los antecedentes históricos que tenemos, no solamente de la plaga de la filoxera, sino también de la de Phytophthora, que afectó a la patata a mitad del siglo XIX, la que produjo la gran hambruna irlandesa, que ocasionó que muchos irlandeses se fueran a Estados Unidos y que muchos se murieran de hambre porque todas las patatas que se cultivaban eran iguales. Entonces, había otro evento parecido que afectó a la caña de azúcar en Cuba en los años 70, porque todo lo que se cultiva es igual. Digamos, ahora esperemos que si hay una plaga que arrasa todo un cultivo, tenemos varias herramientas para luchar contra esa plaga. Por un lado, tenemos los bancos de germoplasma. Aquí tenemos mucha diversidad de la que podemos tirar. Si de pronto desaparecen todas las variedades de todos los cultivos de plátano, que son muy monovarietales en todo el mundo, que todo el mundo cultiva Cavendish por todos los lados, hay un banco de germoplasma que está en Bélgica y que tiene mucha diversidad de banano del género Musa. Entonces, de todas formas, para evitar que pase eso, lo que se intenta desde el punto de vista de la mejora es tener diversidad en las variedades comerciales, que son las que siembran los agricultores. Que no todas las variedades comerciales sean homogéneas, que eso ha sido un problema que hemos tenido con la agricultura industrial de final del siglo XX, pero digamos que ahora ya somos conscientes de esos problemas. Somos conscientes de que el monocultivo, y además el monocultivo monovarietal, es muy peligroso, porque si tienes grandísimas extensiones de cultivos que son iguales y hay una plaga que afecta a toda la extensión, entonces hay que diversificar la agricultura. Ahora se habla mucho de ese tipo de cultivos en las ayudas de la PAC o en las ayudas del Ministerio de Agricultura. Se habla de volver a las rotaciones de cultivos, sembrar cereal, leguminosa, barbecho, no dedicarnos al monocultivo que agota la tierra siempre en los mismos horizontes y que además está todo el cultivo está sometido a los mismos estreses. Entonces, ahora, ¿que puede haber una plaga? Pues sí, pero yo creo que la comunidad científica internacional está preparada para esas cosas. Por ejemplo, en el caso del plátano ya se sabe que hay por ahí alguna roya que puede afectar a Cavendish, pero se están preparando nuevas variedades por si hay que sustituirla. Tras conocer qué son los bancos de semillas o germoplasma y su larga trayectoria en España, llegamos a la parte más práctica. ¿Quiénes y cómo pueden dirigirse a un banco de semillas o de germoplasma? ¿Y en qué casos concretos se puede acudir a ellos? Lucía de la Rosa apunta uno de los motivos que actualmente más preocupa a la sociedad, el cambio climático. O sea, llevamos tiempo diciendo que el cambio climático es una realidad, que las plantas están adaptadas a determinados ambientes y que se tienen que readaptar. Y para eso tienes que utilizar diversidad, porque si una cosa es así, la puedo cambiar también, puedo hacer cruzamientos, pero para eso tengo que tener diversidad, para introducirlas en los nuevos cultivos. Y los bancos de germoplasma, digamos que son ese reservorio, esa hucha para la sostenibilidad de la agricultura, ¿no? Aquí tenemos unos materiales que los tenemos preparados, los debemos tener preparados por si hacen falta. Claro, y de ahí la importancia de la existencia de estos bancos de cara al cambio climático y a lo que se nos pueda venir, ¿no? El clima está cambiando, o sea, yo creo que eso ya no hay ninguna duda, el clima está cambiando y necesitamos cultivos que estén más adaptados a estas nuevas condiciones que vienen, que en algunos casos se podrá hacer algo, pero hay otros casos, si son episodios extremos de estos de lluvias o de sequías, poco podemos hacer, pero sí que tenemos que los mejoradores están trabajando en obtener cultivos más resilientes, que vivan con menos agua, que vivan a temperaturas más altas. Y para buscar esa diversidad ya ha habido plantas que a lo mejor hemos recogido, sobre todo es lo que llamamos parientes silvestres de los cultivos, que son especies silvestres que están en la naturaleza y que llevan ahí mucho tiempo coevolucionando con el medio ambiente. Esas especies, las poblaciones de esas especies que están en zonas extremas, me refiero a zonas extremas en zonas más áridas, pues ahí tenemos que buscar nuestros genes de resistencia a aridez para luego poderlos pasar a las variedades comerciales. Entonces, los bancos de germoplasma estamos guardando todos esos materiales hace mucho tiempo y se están utilizando.
¿Quién puede utilizar los bancos de germoplasma? Vale, los bancos de germoplasma se crearon, sí, el objetivo de los bancos de germoplasma era atender las necesidades de la investigación, la mejora y la capacitación o formación. O sea, estaban dirigidos más a la investigación. Claro, sí, porque los bancos de germoplasma se crearon como una herramienta que ayudase a los mejoradores, aligerándoles un poco el trabajo de forma que los mejoradores no tuvieran que mantener su stock de diversidad para su trabajo, sino que los mantenemos en los bancos y ellos hacen su trabajo. De hecho, las primeras colecciones de banco eran colecciones de mejorador. Entonces, en principio, los bancos son una herramienta asociada a centros de investigación. Entonces, a nosotros nos contactan investigadores que están haciendo estudios de cualquier cosa, de diversidad en unos materiales, de búsqueda de genes de interés, contactan con nosotros empresas que hacen mejora de semillas, contacta con nosotros centros universitarios que quieren que les ayudemos en su docencia y también contactan con nosotros agricultores interesados en determinadas variedades, generalmente variedades locales de su zona que quieren recuperar. Está muy demandada la recuperación de variedades locales. Todo lo que está ligado al patrimonio local está muy demandado. Hay mucha información en estos últimos años. Sabes que hay mucha gente intentando recuperar sus variedades locales y muchas veces estas variedades locales a lo largo de los años en la localidad, pues a lo mejor se sigue cultivando una judía en un determinado sitio, pero ya no es la judía original que se cultivaba, sino que se ha sustituido por otras variedades. Entonces, en los bancos, como tenemos muestras que hemos recogido desde los años 70 y de antes que había muestras de los agricultores, pues se viene aquí a buscar, a pedir materiales para poder por lo menos compararlo con lo que se quiere cultivar o lo que se quiere registrar. ¿Y cómo hacen eso los agricultores? ¿Se ponen en contacto con vosotros? Pues nosotros sí, en nuestra aplicación web hay un formulario de solicitud, nos dicen qué material, pueden hacer una búsqueda a través de la página web y nos escriben un correo electrónico. ¿Nos recuerdas la web? Sí, la web, estamos en el INIA, www.inia.es, y si ahí en un buscador pones Centro de Recursos Fitogenéticos o Recursos Fitogenéticos, vamos a aparecer nosotros. Y cuéntanos algún ejemplo de esta recuperación de variedades antiguas para empezarlas a cultivar de nuevo. Sí, pues mira, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en la IGP, el garbanzo de Fuentesaúco, que es un pueblo de Zamora, pues ya se hacía tiempo que los agricultores estaban siempre habían cultivado garbanzos, pero ya no tenían muy claro cuál era el ecotipo propio de la zona, porque cada uno había cultivado un garbanzo. Entonces, cuando se empezó a trabajar con la IGP, aquí teníamos garbanzos de la zona de Fuentesaúco recolectados en los años 70, y lo que hicimos fue mandar una muestra de nuestra muestra, que era como la más original, y entonces con esa pudieron chequear y llegar a saber cuál era el tipo para el que querían hacer la IGP, por ejemplo. En el CITA de Zaragoza, que se trabaja mucho con variedades hortícolas, pues nuestros compañeros de allí han trabajado mucho en la recuperación del tomate rosa de Barbastro, en la recuperación de la cebolla dulce de Fuentes. Hay otro caso también que lo hemos seguido, aunque es de hace unos años, que es la recuperación de la tomatiga de Ramalet, que es el tomate de rama en Mallorca, porque también estaban cultivándose tomates de variedades mejoradas con ese nombre, entonces se fue también a los materiales de banco para ver que ese nombre ya lo tenía un tomate antiguo y que no se podía utilizar para una variedad nueva. Y cada vez tenemos más contactos con este tema y se utilizan más materiales de banco porque en el Ministerio de Agricultura hay un registro de variedades comerciales que se llaman variedades de conservación. Y es un registro en el que los agricultores o las cooperativas o quien esté interesado puede registrar variedades antiguas de tal forma que se pueda comercializar con las semillas, ¿no? Porque teóricamente en España toda la agricultura se basa en el uso de semillas conocidas y certificadas. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura, cada vez que alguien quiere incluir en el registro de variedades de conservación una variedad de lo que sea, que generalmente son hortícolas, porque son las que tienen más mercado, pues contacta con nosotros y nos pregunta si en las colecciones de germoplasma ya hay una muestra de esa variedad para tener algún elemento para atestiguar que es una variedad antigua. Otro caso práctico que me gustaría que nos contaras fue el que ocurrió con la guerra de Siria en el Banco de Alepo, que creo que perdieron allí una variedad importante y unas variedades y luego tuvieron que recuperarlas en otros bancos. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Sí, bueno, en Siria hay un centro de investigación para zonas áridas que se llama ICRISAT y que depende del Grupo Consultivo Internacional de Investigación Agraria.
Durante la guerra de Siria, este banco que estaba en Alepo se destruyó. Entonces, bueno, cuando pasó la guerra, Licarda tenía que reconstruirse en algún sitio. Entonces se ha reconstruido en 2 sedes, una está en Líbano y otra está en Marruecos, pero habían perdido el material que estaba en Alepo. Afortunadamente, Licarda había mandado su material a Svalbard, a la cúpula de Svalbard, habían ido mandando duplicados. Entonces, para rehacer estos bancos, lo que se hizo fue a Svalbard, y ha sido la única vez desde que se creó la cúpula hace más de 10 años que un material que había entrado salió para volver a crear, salió del banco y se sembró en las nuevas instalaciones de Licarda, en Alepo y en Líbano y en Marruecos, y se volvió a hacer el banco de Licarda con estos materiales. O sea, ahí es un caso muy claro y que da mucho peso a la cúpula de Svalbard, en que se recuperó un material que estaba almacenado en otro sitio lejano para volver a poner en funcionamiento ese banco y la agricultura asociada a esas zonas. ¿Desde España tenemos semillas en la cámara de Svalbard o cuándo vamos a enviar? Vamos a ver, tenemos. Hay material español que está en Svalbard. Entonces eso es una cosa que ha sorprendido a la gente, porque realmente España no ha mandado nunca, pero cuando se empezó a crear la red de banco de germoplasma en el ámbito mundial, pues como el tema de seguridad de las muestras consistía entonces en que se mandaban muestras de unos bancos a otros para tener un duplicado de seguridad en distinta zona. Entonces, en aquellos años, los años 70 y los años 80, los materiales españoles fueron a bancos en Alemania, en Rusia. Entonces, aunque incluso están en los centros de México, entonces, aunque España formalmente aún no haya mandado nada a Licarda, pues sí que hay unos miles de muestras españolas. ¿Cuándo vamos a mandar nuestro primer envío como país? Pues espero que el próximo mes de junio. ¿Por qué? Pues porque ya se ha firmado el acuerdo entre el gobierno noruego y el gobierno español. Nosotros ya llevamos unos años preparando materiales para mandar a Svalbard, y ahora mismo ya tenemos preparados en el tipo de recipientes y en el embalaje que se utilizan en la cúpula de Svalbard, ya tenemos preparadas más de 1000 muestras de nuestras colecciones de semillas para mandarlos a Svalbard en cuanto lo abran, porque esta instalación, como está en una zona muy fría, no está abierta todo el año. Abre en unos meses, los meses que se puede estar allí, el resto del tiempo debe estar ahí cerrado a cal y canto con los osos y los pingüinos. Si tuvieras que escribir la carta a los Reyes Magos para mejorar la situación de los bancos de semillas y de germoplasma españoles, ¿qué pedirías? Pues pediría lo que pedimos todos, más fondos, más presupuesto, más dinero, más gente. A ver, nosotros somos un centro de investigación y necesitamos personal, como todos los centros de investigación, y estamos sometidos a los mismos problemas de todo el mundo. Falta de recursos económicos, falta de recursos humanos sobre todo, dificultades en la gestión de nuestro trabajo. Y que cuando hablo de esto es que digo lo mismo que decimos todos los investigadores. Trabajar en la administración es muy pesado. Cada vez que tengo que comprar una cosa tengo que hacer 1.000.000 de papeles. Y lo que necesitamos en los bancos de germoplasma es gente trabajando, porque realmente en los últimos años los que trabajamos en bancos de germoplasma vamos haciéndonos grandes todos y no hay un relevo generacional, como está pasando en muchos sitios. Como pasa en el campo, los jóvenes agricultores, ¿no? Como pasa en el campo y como pasa en la investigación, que no es la más puntera del mundo, falta relevo generacional. Eso significa que hay colecciones que se están quedando sin quien las cuide. Teníamos un programa de recursos fitogenéticos de financiación de las colecciones que financiaba el INIA, mi propia institución, que lleva unos años que no ha convocado proyectos. Entonces nosotros tenemos que trabajar con dinero público que obtenemos a través de proyectos. Necesitamos las convocatorias de proyectos a las que podamos ir para mantener los bancos. O sea, fondos y sobre todo recursos materiales y recursos humanos. No perdamos lo que hemos mantenido a lo largo de tanto tiempo por un problema de gestión de fondos puntual, porque si la colección de vid que tenemos aquí al lado se pierde, no la vamos a recuperar. O sea, no sirve que ahora no me den dinero y dentro de 10 años me suelten un montón. O sea, tenemos que tener un dinero fijo para poder trabajar en estas actividades. Pues Lucía, muchísimas gracias por explicarnos el trabajo que realizáis, la importante labor que realizáis desde los bancos de semillas y los bancos de germoplasma, que como ya he apuntado es un poco la manera de cuidar nuestra alimentación del futuro, de preservar los alimentos o preservar, mejor dicho, las plantas que nos darán alimentación en el futuro. Muchas gracias a ti, Elisa, por el interés en nuestro tema de trabajo y espero que sea de interés para los oyentes. Seguro que sí, seguro que sí. En este podcast, además de cultivar el medio ambiente,
También queremos sembrar reflexiones y por eso, mientras discurres las tuyas, te cuento las mías. Qué importante es cuidar nuestra biodiversidad, y no solo la de los espacios naturales, que es en la primera en la que pensamos, sino también la de los cultivos que nos dieron, nos dan y nos darán de comer, porque es de ahí de donde se obtendrá todo el material vegetal para las futuras mejoras genéticas. Los bancos de semillas o germoplasma van siendo más conocidos, pero no me había planteado cuánto hay que trabajar para mantenerlos en óptimas condiciones. Sembrar, podar, tratar, regar, cosechar, porque el material con el que trabajan es material vivo. Y en este sentido coincido con Lucía de la Rosa en pedir más inversión para cuidar y mantener lo mejor posible todas las variedades que actualmente existen en los bancos de semillas o germoplasma, porque allí está nuestra agricultura del pasado, parte de los cultivos de nuestro presente, pero sobre todo nuestra alimentación del futuro. Lo que una vez más se pone en evidencia es que hay que seguir divulgando las múltiples caras y aristas de la agricultura, porque aunque la tenemos cerca, según salimos de nuestro núcleo urbano, a la derecha y a la izquierda, el campo sigue siendo un gran desconocido. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.